A continuación voy a leerles un fragmento de mi libro Armonía de los siglos XIX al XXI. Es la introducción a la sección que habla sobre teoría postonal, cómo pensar en la armonía cuando no utilizamos escalas ni acordes. Es una introducción estética, filosófica, en la que también hablo de la relación de la música con las otras artes y explico cómo el romanticismo poco a poco fue derivando en todas las músicas de principios del siglo XX. Bartók, Stravinsky, Schoenberg, Debussy, Ravel. Los artistas románticos estaban fascinados con los límites, el punto exacto en donde una cosa deja de ser para dar lugar a otra cosa. Los senderos a la orilla del bosque, antiguos edificios en ruinas, paisajes llenos de nieblas, el mar enfurecido en un día tormentoso o las cimas brumosas de las montañas eran los temas preferidos de los pintores a comienzos del siglo XIX. Todos estos tópicos tienen que ver con lo liminal, lo que está a punto de transformarse en otra cosa. Es cuando los límites no están claros, cuando un objeto se difumina y forma parte de todos los demás, cuando surge la intuición de lo inabarcable, de lo infinito, que trasciende la dimensión humana. La música, que está libre de toda asociación externa y que es la más inmaterial, la más volátil de las artes, son solo vibraciones en el aire, era la manifestación por excelencia del romanticismo. Estaba considerada como la forma de expresión más elevada. Por lo tanto, debe ser excepcionalmente buena para expresar el tipo de fenómeno mencionado en el párrafo anterior. Entonces, ¿cómo se manifiestan todas estas cosas en la música? Una primera respuesta es en el uso del pedal de resonancia del piano, instrumento que alcanzó su forma actual a mediados del siglo XIX. La resonancia, como si fuera una niebla, permite disolver los bordes y generar texturas envolventes. La manera de orquestar también cambió, y el corno francés, muy parecido a la trompa utilizada en los bosques para comunicarse entre cazadores a grandes distancias, adquirió cada vez mayor protagonismo. Ecos y pedales sostenidos durante largo tiempo se volvieron lugares comunes en la orquestación decimonónica. Pero más importante aún, los mismos acordes se fueron volviendo más ambiguos y sus límites comenzaron a disolverse lentamente. Ahora un acorde se podía derretir hasta convertirse progresivamente en otro. Se fueron cargando de disonancias, de notas que no pertenecen a la tríada, y cuando se acumulan demasiadas, a veces resulta difícil distinguir qué acorde está sonando y diferenciar entre consonancias y disonancias. Generalmente se considera que este proceso tiene su obra fundacional en el preludio de Tristana y Isolda de Wagner, compuesto en 1856. Y la eterna discusión sobre cómo etiquetar al famosísimo primer acorde de la obra es un ejemplo de eso. Sumado a eso, las disonancias no siempre resolvían según la expectativa que generaban, o cuando resolvían el contexto ya había cambiado y la resolución no se escuchaba como tal. Esto producía pasajes enteros en los que la progresión armónica era ambigua y era difícil distinguir en qué tonalidad estaban muchos sectores. No poder reconocer la tónica implica no reconocer los dos elementos más importantes para poder comprender la música tonal. El acorde de tónica como el punto de reposo y de inmovilidad y el punto a donde todos los demás acordes quieren resolver, y el reconocimiento de la escala diatónica de 7 sonidos en la que dicho acorde funciona como tónica. Otras razones por las que una escala puede no reconocerse son, por ejemplo, modulaciones muy frecuentes o acordes y melodías cargadas de tensiones y notas ajenas a la escala. La música tonal a menudo es muy cromática, pero siempre podemos entender un tono que no pertenece a la escala como una modificación de una nota diatónica, ascenso o descenso de un semitono. Por ejemplo, cuando en una obra en Do mayor aparece la nota Do sostenido, no la escuchamos como si hubiera aparecido un sonido nuevo entre el primer y segundo grado de la escala, sino como el primer grado de la escala que fue ascendido medio tono para sensibilizar al segundo. Si no las podemos reconocer auditivamente, el concepto de escala colapsa y nos quedamos navegando en un espacio de tonos cromático compuesto de 12 semitonos. Sí, debido a la acumulación de disonancias sin resolver, reconocer qué acorde está sonando resulta demasiado ambiguo, el concepto de acorde también pierde sentido. Esta progresiva desintegración de la tonalidad sucede principalmente en la música alemana, es importante mencionarlo. La principal escuela de composición contemporánea a estos desarrollos es la franco-rusa, con Debussy y Stravinsky a la cabeza. Paralelamente y algo más aislados, trabajaban también los compositores de los países periféricos de Europa, como Sibelius en Finlandia y Bartók en Hungría.
Este camino se puede apreciar recorriendo cronológicamente la carrera temprana de Schoenberg. Admiraba profundamente a sus predecesores, sobre todo a Brahms, y como todo compositor alemán de fin del siglo XIX, le era imposible librarse de la enceguecedora y todopoderosa influencia de Wagner, que murió siendo el artista más famoso e importante del mundo cuando Schoenberg tenía 9 años, en 1883. La música que compuso entre 1909 y 1913, justo antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, incluye las piezas para piano Opus 11 y Opus 19, Pierrot Lunaire, las 6 piezas para orquesta Opus 16 y Erwartung Opus 17. Es de carácter marcadamente postromántico en su intensidad expresiva, y a menudo se considera expresionista por su crudeza. No está en ninguna tonalidad, ni se puede reconocer ninguna escala. Está construida en base a pequeños motivos que se transforman frenéticamente y se esfuman tan rápido como aparecen. Es una música totalmente cromática. No es posible una distinción entre consonancia y disonancia, y por lo tanto ambos conceptos quedan obsoletos. A este concepto se refiere él mismo mucho después al hablar de la emancipación de la disonancia. Como reconoce en su Tratado de Armonía, cuya primera edición es de 1911, en este momento él mismo no tenía noción de los procesos que gobernaban su discurso. Componía de una manera absolutamente intuitiva, a gran velocidad y casi en estado de trance. Podía confiar ciegamente en su intuición porque era el último eslabón de la gran tradición alemana del siglo XIX, que se extiende desde Schubert, Schumann, Wagner, Brahms, Bruckner, Strauss, hasta llegar a él mismo. Beethoven era el héroe e ídolo de todos ellos, y Schoenberg no hacía otra cosa que estudiarlo. Su intuición era la memoria colectiva de toda esta tradición. Pitch Classet, que en castellano podría traducirse como conjuntos de tonos clase, o mejor aún, libremente como teoría postonal, es un marco teórico que sirve para entender cómo funciona mucha música escrita a partir de comienzos del siglo XX. La teoría fue desarrollada aproximadamente entre los años 1950 y 1970 por teóricos como George Perl y Allen Forte y compositores como Elliott Carter y Milton Babbitt. Sirve para entender la música que ellos mismos compusieron, así como la que compusieron Arnold Schoenberg y sus discípulos Alban Berg y Anton Webern. Arroja también mucha luz sobre la manera de trabajar y pensar de compositores no directamente relacionados con ellos, como Bartók y Stravinsky, e incluso estoy convencido de que ayuda a entender con mayor profundidad la música tonal. Los pequeños gestos y motivos generan asociaciones entre notas. Las notas se asocian produciendo conjuntos de 3, 4, 5 o más sonidos. Estos conjuntos se pueden transportar, invertir, cambiar de registro, se puede cambiar el orden de los tonos, se pueden combinar entre sí para producir uno más grande o fragmentarse para producir uno más pequeño, entre muchas otras transformaciones posibles. Las herramientas y conceptos que veremos a continuación sirven para entender qué propiedades musicales tienen estos conjuntos y cuál es su potencial, para poder utilizarlos como la materia prima de nuestras composiciones y para obtener una comprensión más profunda de la música compuesta de esta manera. Cuando no hay acordes en el sentido convencional, cuando la noción de tónica pierde sentido, cuando no hay escalas más allá de la escala cromática y por lo tanto tampoco modulaciones. ¿Cómo se puede construir un discurso coherente? ¿Cómo se puede establecer una nota o conjunto de notas como más importantes que otras? ¿Bajo qué criterios se puede manipular la armonía y el contrapunto? ¿Cómo se genera la forma? Luego de estudiar la teoría postonal, seremos capaces de responder todas estas preguntas. La clave está en entender de qué manera diferentes conjuntos de notas interactúan entre sí. En la sección siguiente definiremos varios conceptos muy importantes. Luego aquí comienza la parte muy técnica del capítulo. Si les interesa profundizar en esto, el 21 de junio comenzaremos un seminario de teoría postonal por Zoom. Son 5 sesiones, 7 horas y media de duración. El precio es muy accesible. Aquí en la descripción está toda la información. El acceso al seminario incluye una copia del libro. Si les interesa solamente el libro, también está en la descripción la información para adquirirlo. Espero verlos allí y nos vemos de todas maneras en el próximo video.